Sí es verdad que lo que hay, yo lo definiría como es una historia personal que podría ser la de cualquiera de nosotros, aunque no nos reconozcamos en ella. Eso es lo que yo Sí, pienso de esa historia. sí. Yo creo que también, porque al final como el contenido son las pasiones, y cuando estamos apasionadas con algo nos sentimos las únicas y excepcionales, pero la realidad es que las pasiones son bastante similares en todos los cuerpos, ¿no? Se manifiestan dentro de sus contextos, pero un poco la materia prima es la misma. Yo creo que si te acercas al libro sin prejuicios te puedes encontrarse da igual desde donde vengas. Porque lo que hay es un título que es muy llamativo. Yo cuando lo vi dije, pues si leerlo, si no, puede ser cualquier cosa. Me llamó la atención, muy curioso de por qué le habrá puesto este título, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que hay detrás de este sí. título? Pues primero es algo que se dice mucho en Asturias, se dice hielo que hay cuando hay una situación, bueno, no hay opción ni plan B, por lo tanto tienes que hacer cargo, ¿no? Y entonces como deja de buscarle como vueltas a esto y ahora hazte cargo, enfréntate. Y también para mí era importante lo que hay en un contexto de pérdida, es decir, que cuando estamos perdiendo a alguien, perdiendo, cambiando cosas en la vida, es muy fácil centrarnos en lo perdido y dejar de vivir. Entonces, enfocarnos en lo que hay es hacernos cargo también de la vida propia y lo que queda por vivir. Porque viendo tu faceta de poeta, nos podemos preguntar por qué escribir esta historia en prosa y no en verso, ¿no? Porque me pongo a buscar información de ti y la palabra poeta es una de las que más sale, ¿no? Claro, yo había publicado 4 libros de poesía antes de esto. Y creo que el tipo de poesía que yo escribo está muy centrado en el trabajo con lo simbólico, con lo inconsciente, con lo onírico, con las imágenes más primarias, ¿no? No es nada confesional ni nada narrativo. Entonces, una historia como esta, para poder enlazarla en sus distintas vertientes, como la sentimental, íntima, la pública, hacía otro tipo de escritura. Haber sido una poesía más narrativa, pero a mí personalmente no me interesa, o podía ser una narrativa más poética y al final opté por esa opción. Eh, pero ¿qué tiene yo que, por ejemplo, no he leído tus libros de poesía, ¿no? ¿Qué tu novela de tu poesía? ¿O es un trabajo alejado de tu estilo? Yo creo que sí que tiene un montón, en el sentido de que yo no tenía herramientas narrativas porque no venía del género, ni había leído muchísima narrativa. Y la narrativa que yo había leído principalmente eran novelas muy, muy poéticas. De hecho, mi novela como así fetiche era Las olas de Virginia Woolf, ¿no? Que es una novela muy poética, o El mismo mar de todos los veranos de Esther Tusquets. Entonces creo que se logra indagar en aspectos importantes a través de la expresión poética, pero a la vez se aligera la profundidad de la poesía con momentos donde la lectura se puede relajar más. No hace falta estar tan atento a lo que está ocurriendo, ¿no? En el lenguaje. Los momentos poéticos te exigen una parada, una atención especial, creo. Y es inevitable no pensar en ti leyendo la novela. ¿Te preocupaba que se pusiera eh, el, el punto de mira en ti cuando la gente estuviera leyéndolo? Al principio bastante, mucho incluso. Y ahora ya no me preocupa nada y creo que es un ejercicio también de madurez personal muy bonito porque me di cuenta que lo que yo sea no importa en absoluto o lo que yo haya vivido, sino lo que importa es cómo lo que haya podido aprender puede ayudar a otras personas. Luego, creo que hablando de esta novela, yo creo que es una novela muy valiente, ¿no? Muy difícil de escribir, yo creo que te habrá resultado difícil de escribir, dura, pero que puede ser sanadora. ¿Ha sido la literatura terapéutica en estos casos? Sí, fue autoterapia total. Y de hecho a mí me interesa mucho la escritura como un medio de alguna forma de trabajar la psique, ¿no? La psique, la parte consciente y la inconsciente, porque en el proceso de escribir, cuando tú te dejas un poco soltar las yeguas de la escritura, ocurren conexiones
que tú no habrías hecho, igual que pueden ocurrir en terapia o, por ejemplo, en el psicoanálisis con una cura a través del habla, ¿no? Lo que se llama, que es tú sentarte ahí simplemente como asociar libremente. Creo que la libre asociación es un proceso que se puede dar en la escritura si no caminas con un objetivo fijo, ¿no? Si no tienes como una historia cerrada, si no te dejas sorprender. En la novela hablas del proceso que ocurre cuando tu madre tiene la enfermedad del cáncer, ¿no? Luego hablas de una relación. Lo de tu madre sí sé que es verdad, lo de la relación no lo Es el sé, misterio que es el dejamos misterio, para... ¿no? Pero claro, a mí me surge preguntarte de qué es lo que, al leer tu novela, sobre todo me surge preguntarte qué se siente, ¿no? Escribiendo una novela que a mí, ya te digo, me ha parecido sanadora, me ha parecido dura, difícil, me ha parecido un, una- un ejercicio de valentía porque yo sé que hay que pasar el duelo, que también muchas veces eso es, como tú dices, terapéutico, pero que escribir de un tema tan complicado como este cuesta trabajo y volverse a enfrentar, ¿no? A revivir lo que uno ha vivido. Entonces yo quería preguntarte, ¿es difícil encontrar las palabras justas y adecuadas para hablar de un tema como este? Sí. No solamente es difícil encontrar las palabras justas para escribir sobre un tema como este, sino que en general en la vida es muy difícil encontrar las palabras para pensar o interpretar a través de qué estamos yendo cuando estamos viviendo algo así. Muchas veces estamos en un remolino de emociones y no podemos comprender qué nos pasa y simplemente vamos reaccionando y vamos como pasando las mareas según podemos, ¿no? Muy precariamente. Lo bueno del ejercicio más reflexivo es que nos permite crear una narrativa propia sobre lo que estamos viviendo. Y entonces el libro es también la dificultad de generar una narrativa propia, ya no solamente sobre el duelo, sino sobre qué fue ese vínculo con la madre, ¿no? Tan pasional y tan oscuro en muchos sentidos, en plan. Porque cuando muere una madre muchas veces necesitamos entender qué tipo de vínculo teníamos. Y no todo el mundo tiene vínculos claros, sin conflicto. De hecho, casi nadie tiene ese tipo de vínculos con las personas que más amamos, ¿no? Y lo más duro, que se cuenta muy poco, es muchas veces ordenar qué fui yo para ella, qué fue ella para mí. Yo creo que si tuviera que hablar de mi madre, bueno, en este caso de mi padre, porque yo puedo extrapolar tu historia a la de mi padre, creo que nunca terminaría la novela, nunca me parecería Claro, que son las palabras que le hacen justicia, ¿no? total. Quizás por eso creo que tu novela tiene mucho Total. mérito, ¿no? Hay mucha duda también, yo creo. O sea, la voz narradora no es para nada una voz que esté segura de sí misma o de lo que está diciendo. Ujú. No resuelve nada, no concluye nada. Se muestra simplemente, yo creo, en un proceso. Y tal vez eso sea lo más justo. Sí, en algunos momentos se nota que no sabes si es lo correcto Claro. o si está bien, ¿no? Eh, Algo que me ha llamado la atención y que me ha hecho reflexionar es que aquí podemos ver el adiós a, a una madre que se va y el amor que deja de serlo, ¿no? Decirle adiós a algo vivo y decirle adiós a algo que nos deja, ¿no? Y eso me ha hecho reflexionar y te traslado la pregunta, ¿qué es más duro? ¿Decirle adiós a alguien que nos deja o algo que vivo? Pues es una pregunta interesantísima. Hay un momento de la novela que la narradora dice solo la que murió no me ha abandonado. Y creo que la clave puede ir por ahí. Es decir, cuando se viven esas dos pérdidas a la vez, la pérdida de alguien vivo que decide simplemente no estar a tu lado o no verte nunca más, ¿no? Como en este caso, o la pérdida de alguien que muere, a veces puede ser incluso más traumático para el ego la pérdida de quien nos abandona en vida que la pérdida de alguien que hubiese seguido con nosotras sin ninguna duda, desde el conflicto, pero intentando, bueno, pues dar vueltas al conflicto una y otra vez, ¿no? Muchas veces con nuestros familiares o con nuestros amores más cercanos vivimos constantemente en tensión, pero sabemos que nadie va a soltar esa cuerda. Simplemente no es una opción. El amor está muy presente en la novela, pero también la muerte, ¿no? Mm, ¿Cuesta pasar de uno al otro?
Yo creo que está todo hecho de lo mismo, de alguna forma. Creo que esta división eros-tánatos que a veces se hace es una forma de generar una dualidad en una energía que es lo mismo. O sea, creo que la muerte está llena de energía amorosa y que se libera en la muerte, porque claro, el amor se engancha a algo que cuando muere pues deja como una vacante, ¿no? Y lo que hay que saber es utilizar ese amor para convertirlo en algo bonito y no para que el amor que tenemos nos ulcere. Y algo que me ha resultado muy curioso también y me provocaba como una sonrisa malévola, ¿no? Y es ver cómo conviven los distintos amores, ¿no? El amor de la familia, el amor de los amigos de la pareja y que en algunos momentos pues son contraproducentes, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto, no? A ver, explícame mejor qué quieres decir con contraproducente. Pues que hablas de, bueno, tenemos el amor de la madre, pero nos llama por teléfono y entonces decimos, bueno, mi madre ahora mismo requiere toda mi atención, pero me está llamando mi chica Sí, eh, que entran como en en competición. competición. Sí. Entonces, ¿qué dejarías a tu madre para ir con Mm, alguien? O bueno, o muchas veces decimos, poniéndolo desde mi punto de vista, ¿no? Decir, el amor de un amigo. mm, mm. ¿Hasta qué punto el amor de un amigo, sin que al final se pueda llevar a malos entendidos, es lícito, ¿no? Es lícito en el sentido de, Sí, como las jerarquías en realidad de los sí, afectos. pero también llegas un momento en el que dice, oye, es que ese tipo de amistad o de compenetración entre dos hombres no puede ser, no puede verse, pero entre dos mujeres sí, ahí entramos en ese conflicto del amor. Mm, ¿Por qué no mm, se puede mm. tener un amor por un amigo entre Mm, dos mm, hombres, mm. ¿no? O como Sí. dice, o un hombre o una mujer. Si una mujer tiene pareja, Mm, mm, mm. es malo que tenga una amiga Yo creo o que que sí. su marido tenga una amiga, Mm, ¿no? Ahí mm. hay siempre el Sí. amor entre amigos, Mm, madres, mm, mm. familiares, etcétera. Total. Siempre, al final, no sé por qué, pero entra Yo creo que en conflicto. al final el amor en sí no tiene por qué entrar en conflicto, pero hay una organización social con una jerarquía de los afectos donde se organiza casi de forma empresarial qué puesto tiene que tener cada uno, qué tipo de tratamiento, ¿no? Para mantener una especie de orden social y al final también es un orden de poder y de privilegio, ¿no? Como si yo consigo este tipo de vínculo voy a tener acceso a X privilegios, si consigo este otro y al mismo tiempo si no lo tengo no tengo acceso a privilegios porque esos privilegios están, por ejemplo, encerrados en la idea de pareja o en el vínculo madre-hija. Yo creo que está bien mirarlo de forma crítica para poder quitárnoslo de en medio, ¿no? Porque en general hace sufrir bastante a las personas también, porque ese tipo de jerarquía es también la que construye los celos o la inseguridad. No sé si al final me has entendido lo que yo quería preguntarte. Sí, pero yo creo que al final, o sea, lo de lo lícito o lo ilícito Ujú, tiene que ver con la norma. O sea, no hay ningún amor que no sea lícito. ujú, Lo que es ilícito dentro de un orden social determinado. Entonces, si el orden social es el de la heterosexualidad obligatoria, pues algo ilícita, demasiada energía amistosa entre los hombres, porque esa energía que se pone en la amistad entre hombres se quita ujú. a el proyecto de familia heterosexual, a la vivienda compartida con tu mujer, a la reproducción, a no. Entonces, al final hay como una normativa de los afectos que luego en la práctica la gente se la salta completamente, pero intenta seguir representándola en el espacio público para mantener las formas. Lo bonito es también cambiar las formas para que ya que todo el mundo en el fondo hace lo que le da la gana, pues se pueda vivir de forma más amable en lo que a cada uno le viene bien, ¿no? Con sus afectos. Siempre he pensado que es lícito y que no es, ¿no? Creo que al final lo que es lícito o lo que no lo es, lo determinamos nosotros y porque lo traemos también heredado, ¿no? Que al Claro, final muchas veces lo que pensamos que no está bien, ¿por qué no está bien, ¿no? claro. Y quería hablarte de lo que hablas en el libro, ¿no? Porque me ha creado una duda se habla de la sexualidad, se habla de la homosexualidad y a mí me encanta que se traten estos temas porque
se normaliza algo que en teoría es normal, ¿no? Pero parece que al final no cuesta trabajo, ¿no? Para unas otras personas. Lo que sí creo que al final cuando se habla de género, o al menos me lo ha parecido aquí, se crean barreras, ¿no? ¿En qué sentido? Se crean barreras en el sentido de que cuando ponemos las etiquetas de género, de es un hombre, es una mujer, es heterosexual, es homosexual, ponemos una barrera o la gente pone una barrera a la hora de tratar esos temas, cuando no tiene por qué. No estamos hablando de un género, estamos hablando de una historia, ¿no? El tema es que el género es una barrera que existe en el espacio social y dado que existe, si no se mencionase, sería una forma de trabajar a favor del género, porque invisibilizar de alguna forma que la barrera de género divide muchos aspectos de la vida de las personas es un poco colaborar a que las jerarquías de género se mantengan. Entonces estamos en un momento donde todavía nos queda seguir hablando un poquito de género más y cuando quizás el género ya no sea una forma de dividir ya no solo al mundo en pares binarios, sino la imaginación humana, entonces quizás ahí ya no hará falta y no habrá que escribirlo en ninguna novela. Es que me resulta muy curioso cuando ellas dos están cenando en el pueblo, ¿no? Y luego cuando el padre bueno, el padre le coge la mano y la madre dice, oye, te han visto por el pueblo, ¿no? Son esos comentarios los que me hacen mucha gracia cuando Claro, somos nosotros los que ya vamos poniendo esa barrera, ¿no? claro. Pero está en todas partes. O sea, la barrera de género, lamentablemente, es una barrera que en cada interacción social casi está entrando a formar parte de los modos de relación todo el rato. Luego descubro, en lo que ahí descubro, recuerdo, reflexiono sobre el proceso que vive tu madre durante su enfermedad, recordando, como te comentaba, algo que le pasó a mi padre, ¿no? Y reconozco lo que cuesta despedirse de un cuerpo que se va. Eh, y eso me ha hecho reflexionar por qué la cultura de lo inevitable no lo tenemos asumido, ¿no? Total. Porque nuestra cultura es la de la voluntad. Claro, Occidente se organiza más en la idea de la razón moderna, que es una especie de cuerpo liderado por un cerebro que lo controla, ¿no? Y que las pasiones hay que educarlas y la voluntad tiene que liderar la vida. Y claro, al final lo inevitable es un poco entrar en una lógica opuesta a esto, ¿no? Y lo inevitable muchas veces ni siquiera viene de fuera, no es un evento que nos golpea, sino que muchas veces lo inevitable es ser como somos, sin ser capaces de construirnos como queremos ser, ¿no? Constantemente lo inevitable desde dentro de nuestra propia personalidad irrumpe en la voluntad y en la identidad. Es que volviendo al tema de que no estamos preparados o no tenemos esa cultura, me doy cuenta que hasta cuando te leía, leer la palabra muerte cuesta hasta trabajo, ¿no? Total, muchas veces cuando la gente lee o pronuncia la palabra muerte, lo hace desde un lugar de represión del significado verdadero de la palabra muerte, que se convierte como en una palabra cualquiera que está a la orden del día, pero no somos capaces de entrar en contacto afectivo con lo real de la palabra muerte. Eso es un impacto como insoportable, ¿no? Pero cuando ya tienes contacto con algo así como la muerte y se te activa, entonces abre como ese abismo a veces. Sin embargo, para mí ha sido como una experiencia, o sea, por mucho que haya sido lo peor que he vivido en mi vida sin comparación, pero quizás lo peor no solamente la muerte, sino todo el proceso anterior, como una enfermedad larga, es durísimo. El miedo es lo peor, siempre el miedo. Lo que es la muerte en sí, yo creo que vivirla nos da también una libertad y nos da más bondad. Creo que nos hace personas mejores. Si no estamos a través del proceso reprimiendo o disociando o alejándonos de lo que estamos viviendo, si lo vivimos,
el aprendizaje es un aprendizaje, aprender a vivir. O sea, la muerte te Mm. enseña a vivir. Yo creo que sí, que esas culturas que normalizan la muerte, que ellos dicen, bueno, la muerte es algo que está ahí, que nos va a llegar, y entonces, como nos va a llegar, vamos a vivir en condiciones, ¿no? Vamos a intentar Total. disfrutarlo. Lo que sí me ha parecido, no, el personaje me ha parecido magistral porque es un personaje que lo enfrentas a la muerte de su madre, pero aparte también a lidiar con el amor en un aspecto, en un momento duro, pero que cuesta trabajo decidirse, ¿no? Claro. Magistral, pero el personaje de la madre tiene muchísimas caras Sí, y he disfrutado, sí. entiéndeme cuando te digo Obvio, esto, claro, he disfrutado mucho. claro. Entonces, quería preguntarte, ¿te ha costado mucho trabajo? La madre muchísimo me ha Muchísimo. costado. Me ha costado mucho porque yo quería ser justa con la madre, profundamente justa y amorosa con la madre, pero ser justa con la madre también era decir la verdad sobre la madre sin decir lo que la madre hubiese querido, pero a la vez diciendo lo que ella quería. Era como una conversación con la madre para escribir el libro que la madre quiere y al mismo tiempo escribir el libro que la hija necesita escribir para ser justa con lo que ella ha vivido como hija. Entonces, encontrar ese equilibrio y poder estar tranquila es complicadísimo. Pero yo, por ejemplo, sé que es un libro que a mi madre le hubiese encantado leer, por muy duro que pueda parecer. Y creo que es la conversación más bella que he tenido con mi madre, este libro. En alguna parte, que corrígeme si que me equivoco, pero en alguna parte dices que este libro se lo prometiste a Sí. ella. ¿Es verdad que se lo prometiste? No O- este, así tal y como es, desde luego, pero mi madre estaba obsesionada con que tenía que escribir una novela. Ella decía un bestseller. Ella es que era una persona muy irónica. Siempre decía, ay Sara, hija, estas cosas de la poesía, ¿no ves que no las entiende nadie? Es paradójico porque ella sí que la entendía porque era una gran lectora, pero a ella le daba igual. Ella decía, no apuestes por esto, que son tres gatos, nadie lo entiende. ¿Para cuándo el bestseller? ¿Para cuándo el bestseller? Y era una pregunta que a mí en ese momento me incomodaba mucho porque era como, tú no entiendes que estoy haciendo un trabajo determinado, que sabes que no tengo que estar pensando en tener más lectores o más protagonismo, ¿no? Pero, pero a veces es muy mágico cómo ocurren las cosas, porque que justo me contactase una editora justo cuando muere mi madre, como si fuese ella moviendo hilos por allá. Yo siempre, bueno, yo ni creo ni dejo de creer en las cosas, ¿no? Pero digo, esto es sospechoso todo. Yo me quedo con una frase, lo que ocurre es que no es original, porque la repiten en el libro, entonces parece que la he copiado, ¿no? Pero a mí es que me ha marcado mucho que amar es amar siempre después de mi madre, ¿no? Me ha parecido magistral y yo creo que, que, la- que me la quedo para mí, ¿no? Y luego hay otra que me gusta mucho, que es, estoy contando la historia de amor mm, Eh, entre una niña y su mamá. sí, Me ha parecido preciosa sí. y creo que resume también mucho el libro. Lo que, para terminar, lo que quiero que me cuentes es qué es lo que más te interesa plasmar en la novela. Esa idea que no quieres que a nadie se le escape, ¿no? Mm. O que nadie cierre el libro y no haya pensado en ella. Yo creo que lo que más me interesa es invitar a que relajemos el juicio. El juicio hacia cómo viven las demás las cosas importantes en su vida y el juicio hacia nosotros mismos. Porque el juicio constante sobre nuestras propias emociones nos coarta y evita que vivamos las cosas con una presencia total y el juicio hacia los demás nos impide hacer cosas importantes juntas y nos impide crecer, porque estar atentas sin prejuicios a la experiencia de las demás es lo que nos prepara para lo que tendremos que vivir en el futuro, ¿no? Entonces, una relajación del juicio y uno buscar recetas perfectas para la vida, como intentar también relajar los lenguajes moralizantes, como las morales de turno, las modas de cómo hay que ser, cómo tenemos que ser, las superfrases de autoayuda que pretenden resumir la existencia humana en dos citas, como hace falta otra tranquilidad y otra profundidad.
Y a mí porque me gusta tanto leerte y, y ahora escucharte, ¿no? Qué guay. Sí, es verdad que me queda pendiente leer tu poesía. Te he dicho, Es otra historia eso. me he sincerado No, y te he dicho que claro. no te había leído antes, pero No, bueno, después de normal. leerte con lo que hay, Pero lo mismo la me queda poesía pendiente. es que es otra cosa, es otro tipo de lenguaje. Bueno, pero oye, es curiosidad, ¿no? Claro, Oye, pues ha sido genial. un verdadero placer Qué guay. Un y placer sí para mí necesito que también. me lo dediques. Hombre, por supuesto.